mañana en punto, un tren de cercanías partía desde las afueras hacia el corazón de la ciudad. En el tercer vagón, siempre junto a la ventana, viajaba Irene. Vestía lo mismo casi todos los días, una bufanda roja y un abrigo gris con botones sueltos. No tenía destino. Fingía que sí. A nadie le importaba realmente, como suele ocurrir en las grandes ciudades. La gente está demasiado ocupada viviendo o sobreviviendo. Irene tomaba el tren por costumbre, por escape, por rutina. No trabajaba. No tenía a dónde ir. Pero necesitaba moverse, fingir que seguía siendo parte del mundo. En el trayecto, pasaban por un vecindario residencial. Uno en particular, le llamaba la atención. Una calle con casas de ladrillo, jardines perfectamente podados, y ropa secándose en cuerdas bajo el sol. Había una casa color almendra que siempre captaba su atención. Tenía una terraza en el segundo piso y cortinas blancas que danzaban con la brisa. Allí vivía una pareja. Irene los había bautizado en secreto como Leo y Sofía. Los veía tomar café en la terraza, reírse, besarse. En su mente eran felices. Eran el modelo de vida que ella perdió. Se los había apropiado sin que lo supieran. No eran reales, o al menos no lo eran en la versión que ella había creado. Les dio historias, recuerdos, incluso pequeños conflictos para hacerlos más humanos. Sofía era artista, Leo trabajaba desde casa, se amaban con silencios, así lo creía ella. Pero un martes cualquiera, todo cambió. Irene estaba bebiendo de su termo cuando los vio discutir. No una discusión cualquiera. Gritos. Manos alzadas. Sofía se fue al interior de la casa, y Leo arrojó su taza al suelo. Irene se quedó helada. Su fantasía se había resquebrajado. La perfección que había creado se derrumbó en segundos. Pero no era todo. Al día siguiente Sofía ya no estaba. No apareció en la terraza. No colgó la ropa. No salió a regar las plantas. Y entonces comenzaron los noticieros. Una mujer desaparecida. Nombre: Sofía Rivas. Edad: 31. Última vez vista: lunes por la tarde. Irene sintió que el mundo se cerraba sobre sí mismo. Había presenciado algo. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué tanto había sido verdad? ¿Y qué había inventado su mente? Lo peor era que no estaba segura de qué había visto realmente. Irene no podía dejar de pensar en eso. Daba vueltas por su diminuto departamento alquilado, tratando de reconstruir la escena en su mente. ¿Fue Leo? ¿O alguien más? ¿Qué pasó después de que Sofía entró a la casa? Llamó a la línea de denuncia anónima y explicó lo que vio desde el tren. Le dijeron que la información era insuficiente. Que no podían actuar solo con eso. Y colgaron. Los días pasaron. El tren seguía su curso. Irene no faltaba. Su mirada se volvía cada vez más fija en esa casa almendra. Ya no se trataba de fantasía, ahora era obsesión. Comenzó a tomar notas, horarios, patrones. Vio que Leo salía menos, que bajaba las persianas. Que había días enteros en los que no se veía movimiento alguno. Una noche soñó con Sofía. Estaba parada frente a las vías del tren, con su cabello mojado por la lluvia. No decía nada, pero su mirada pedía ayuda. Irene despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. No podía ignorarlo. Tenía que hacer algo más. Buscó información sobre Sofía. Encontró una foto de ella en redes sociales. Era igual a como la había imaginado, pero más real. Más triste. Tenía una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. En los comentarios vio mensajes de amigos, de familiares, de conocidos. Todos preguntando lo mismo. ¿Dónde está Sofía? Irene decidió bajar del tren. Un día, se quedó en ese vecindario. Caminó por las calles que antes solo había observado desde la distancia. Cuando pasó frente a la casa almendra, su corazón se aceleró. Quería mirar adentro, saber si alguien estaba allí. Pero no se atrevió a acercarse demasiado. Entró en una cafetería cercana. Se sentó junto a la ventana. Desde ahí, podía ver la casa. Pidió un café, pero no lo tocó. Se quedó horas. Esperando. Observando. Hasta que lo vio. Leo. Salía con una bolsa de basura. La tiró en un contenedor al fondo del callejón y regresó rápido. Nada en su expresión denotaba pena o preocupación. Solo rutina. El presentimiento crecía.
Irene regresó al día siguiente. Esta vez llevó una cámara vieja que aún funcionaba. Se sentó en el mismo lugar, pidió el mismo café y esperó. Cuando Leo salió de nuevo, tomó una foto. El flash accidental la delató. Él volteó, miró directo hacia la ventana. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Irene sintió un escalofrío. Terminó su café de golpe y se marchó. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en lo que había hecho. ¿Era una intrusa? ¿Una entrometida con delirios? ¿Y si estaba equivocada? Pero al día siguiente, al despertar, encontró un sobre bajo la puerta de su departamento. No tenía nombre. Adentro una sola nota escrita con letras mayúsculas. No te metas en lo que no entiendes. Las manos le temblaban. ¿Quién había dejado eso? ¿Leo? ¿Alguien más? ¿La estaban siguiendo? Su instinto le decía que debía parar. Que lo mejor era olvidar todo. Pero no podía. Era como si Sofía le hablara desde algún lugar. Le suplicara que siguiera. Irene regresó al tren. Pero esta vez no lo tomó. Se paró en el andén. Observó cómo la gente subía. Cómo las puertas se cerraban. Cómo el convoy se alejaba. Luego caminó, sin saber bien a dónde. Sus pasos la llevaron al archivo de la policía. Allí pidió hablar con alguien, mostrar sus notas, sus fotos. Un joven oficial la escuchó con escepticismo, pero accedió a revisar el caso. Días después, recibió una llamada. Querían que volviera a declarar. Alguien más había hablado. Una antigua amiga de Sofía. Mencionó discusiones, celos, control. Mencionó que Sofía quería irse, que tenía miedo. La policía decidió allanar la casa. Irene no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada frente a su ventana, mirando la ciudad dormir, con la bufanda roja apretada entre sus dedos. Irene volvió lentamente a la vida que había olvidado. Empezó a trabajar medio tiempo en una librería. El contacto con las personas, los libros, los silencios compartidos, todo eso le daba paz. Había algo reparador en ordenar estantes, en encontrar sentido en las historias de otros. Le recordaba que ella también tenía la suya. Una tarde, mientras organizaba ejemplares de novela negra, una joven se le acercó. Quería recomendaciones. Irene le habló con pasión, con seguridad, como alguien que ha vivido una trama imposible. La joven se fue con una sonrisa y 3 libros bajo el brazo. Irene se quedó mirando la puerta. Por primera vez, sintió que algo se había curado en ella. Seguía viajando en tren, a veces. Pero ya no por necesidad, sino por gusto. Observaba sí, pero con ojos distintos. Ya no inventaba vidas ajenas. Se limitaba a ver, a entender que todos llevamos historias, que no se ven desde la ventana. Historias reales, dolorosas, bellas o rotas. Un día, el oficial joven que la había escuchado aquella vez pasó por la librería. Iba de civil, con una sonrisa tímida. Le agradeció de nuevo, le dijo que gracias a ella, otra mujer se había atrevido a denunciar a su agresor. Irene asintió. No dijo nada. Pero por dentro, algo brilló. Había comenzado todo con una rutina, con una mirada desde un tren. Pero al final, lo que Irene había encontrado era mucho más que una respuesta. Había recuperado su voz,